Electrodinámica 2. Observamos nosotros que la flecha roja son el movimiento de los electrones. Sabemos nosotros que estos electrones van a crear un campo eléctrico. Ahora, justamente nosotros habíamos estudiado este campo eléctrico, pero ¿quién va a crear los campos eléctricos? Porque ojo que los campos eléctricos va a crear la fuerza, el impulso para que estos electrones se muevan. Pero este campo eléctrico va a ser creado por los generadores. En este caso, un generador puede ser una pila, una batería, y acá está dado por unos imanes. Miren, unos imanes pueden generar también corriente eléctrica. Acá es una pila, observamos nosotros, miren. Entonces, eso vamos a estudiar en electrodinámica 2, todo esto, los generadores. Acá tú puedes leer, te dejo esta lectura para que veas lo que es un generador de corriente eléctrica. Lo que es la fuerza electromotriz, miren, que es más conocida como la FEN. La fuerza electromotriz está representada por E, va a ser igual a ¿quién? A la energía eléctrica, que está representado por W sobre unidad de carga, miren. ¿Te das cuenta? Esta FEN, esta fuerza de electromotriz, va a dar la energía eléctrica para que pueda, pues, los electrones puedan moverse. ¿Ya? Su unidad va a ser el voltio. ¿Está bien? Si tú lees la lectura anterior que te he mencionado, ahí nos dice podemos comparar pues nosotros un edificio para que el agua pues suba de un primer piso a un 20º piso. Tenemos que tener una bomba, ¿no? En la cual genere pues que lleve el agua, le dé un impulso, una energía, una fuerza del primer al 20º piso. Igual también pasa con esta fuerza electromotriz. Esta fuerza electromotriz justamente va a hacer que la carga se mueva y pueda generar pues corriente eléctrica. Ya le dije, su unidad es el voltio. Ojo que la energía, que es W, está dada por Joule y la carga es por Coulomb, ¿no? La pila seca también ustedes lo pueden observar acá, miren la pila seca, miren. La pila pues da una energía, una fuerza a los electrones para que estos lleguen a su punto. Miren acá, observen, ¿ya? Justamente va a estar dado por 1,5 voltios, miren, 1,5 voltios. Si tú ves la pila, observa bien, va a estar dado, en la pila tú vas a leer esta unidad, 1,5 voltios. Pero ¿qué significa esto de acá? Significa que le vas a dar una energía de 1,5 joule, ¿no? Que va a ser empleado para hacer funcionar los parlantes de una radio, encender el foco de una linterna o mover un motorcito de un carrito, etcétera, ¿no? ¿Ves? Potencia eléctrica, simbolizado por P, y la potencia está dado por V, miren, por V. El V es voltaje y el I es intensidad de corriente, ¿ya? Intensidad de corriente, miren. Observemos nosotros acá. Acá tenemos un generador, su unidad es el voltio, y acá van las cargas, la intensidad de corriente va acá, miren. Esto es un dispositivo eléctrico, que puede ser algo como un foquito para que lo prenda, ¿no? V es diferencia de potencial, I es intensidad de corriente eléctrica, miren. ¿Qué viene a ser el efecto Joule? El efecto Joule va a producir calor. Por ejemplo, los focos o las planchas eléctricas están diseñadas con una cantidad de resistencia, de alambrecitos enrollados en forma de espiral, miren. Si tú desarmas tu plancha, vas a encontrar varios alambres así. Entonces, cuando pasa la corriente eléctrica, como hay bastante resistencia, esta resistencia, ¿qué crea? Crea calor, o sea, va a originar una disipación de calor.
¿Ves? Y esto va a estar dado, el calor va a estar dado igual a ¿qué? 0,24 por V. Su unidad va a ser calorías, miren. La energía gastada es igual a ¿qué? A la potencia gastada por el tiempo, miren. Y acá está por bit. Acá yo te dejo, miren, unas formulitas muy interesantes. Acá es de potencia, toda la fórmula de potencia, miren. V es R resistencia, ¿ya? I es intensidad de corriente. R por I cuadrado. Y acá voltaje, V es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Pero la potencia es igual a V. ¿Está bien? Acá viene, miren, acá está el voltaje. El voltaje que es igual a R resistencia por I. O potencia sobre I, etcétera. La resistencia acá tenemos. Y acá tenemos lo que es la corriente eléctrica, el I, P, B y R. ¿Ya? Ahí está. Ley de Ohm. El físico alemán George Simon Ohm comprobó pues que la diferencia de potenciales que existe entre los extremos de un conductor y la intensidad de corriente eléctrica que pasa por él son proporcionales entre sí. Miren acá, por ejemplo, acá tienes intensidad de corriente y acá tienes voltaje, miren. Entonces, ¿qué va a pasar? Estos de acá son proporcionales. ¿Qué significa? De que miren acá, de 0,2 con 0,4, miren. Acá viene voltaje 3, 6, 9, 12, 15. Intensidad de corriente 0,2, 0,4, 0,6. Estos nos va a salir una formulita, miren. Nos va a salir el famoso VIR. Acá V es igual a intensidad por resistencia, miren. Tú tapas el V y te sale I por R. Voltaje es igual a intensidad por resistencia. O más conocido como el VIR. Pero si tú quieres hallar el IA que es igual, intensidad de corriente eléctrica que es igual al voltaje sobre resistencia. Pero si tú quieres hallar la resistencia que es igual, voltaje sobre intensidad. Ten en cuenta que V que es voltaje, I que es resistencia, y digo intensidad, R es resistencia, ¿ya? No te olvides, V que es voltaje, I intensidad, R resistencia. Y acá tienes la formulita con este simple triángulo, miren, ¿ya? Observen ahí también, miren el triángulo, observen el triángulo, ¿ya? V es igual a intensidad por R, miren. La diferencia de potencial también se conoce como voltaje o caída de tensión y se expresa en voltios. Este V significa diferencia de potencial, voltios, miren, no te olvides. I es intensidad de corriente y su unidad es amperes. R es resistencia, su unidad es el ohmio. Nos sale el famoso VIR, miren. La intensidad va acá, observen, acá está el voltaje, resistencia y miren. Asociación de resistencias. Va a haber resistencias en series. Miren las resistencias en series, miren. En series porque si te das cuenta, todo está conectado de esta manera, miren. Va así en un mismo cable, miren. Cable negrito, miren, así de esta manera, miren. Viene resistencia 1. Este foquito tiene una resistencia. Gracias a esas resistencias que se prende, es que hay luz, miren, ¿ya? Por la resistencia. Acá también, miren. Entonces, la intensidad, la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, miren. Va de X a Y. Si te das cuenta, cada resistencia tiene un voltaje. B1, B2 y B3. Pero, ¿qué pasa? Esta resistencia de acá van a tener una resistencia equivalente. Y esa resistencia equivalente va a ser igual a ¿quién, profesor? A la suma R1 más R2 más R3. Miren, interesante. Pero ¿cómo se demuestra esto, queridos alumnos? Acá, por lógica, es como que comparo yo esto de acá. Es como que tú quieres regar tu jardín. Sacas la manguera y vas a regar. Pero ¿qué pasaría si acá entra 100 de volumen de agua? Y acá también va a salir 100. Pero dentro de la manguera hay piedras. Va a ser que va a salir el agua, pero con menos, un poco más lento. Esas piedras vienen a ser la resistencia, ¿ya? Entonces, pero la intensidad es los 100 litros de agua. Acá también va a salir 100 litros de agua. Por eso cuando es el mismo cable, es la misma manguera. Significa que las intensidades son iguales. I1 igual a I2 igual a I3. Pero los voltajes, el voltaje total va a ser la suma de los voltajes de cada uno de ellos, miren. B1 más B2 más B3.
Acá aplica su fórmula del BIR, miren, aplicamos el BIR. Voltaje que es igual a I por R equivalente, miren. Acá también es igual a quién, a I, al mismo I, porque las intensidades son iguales a R1, miren. Acá también lo mismo, miren. Acá es I por quién, profesor, por R2, miren. ¿Te das cuenta? Y acá voltaje que es igual a I por quién, por R3, miren. ¿Quién se va ahí? ¿Quién se anula? Claro, se va a anular I, miren. ¿Y qué te queda? Te queda esto de acá, miren. Resistencia equivalente es la suma de las resistencias. Observa tú el videíto ahí, ¿no? Ahora resistencia en paralelo. En paralelo cuando está así, justamente es una paralela, miren. ¿Ves? La resistencia en paralelo, profesor, ¿cuál es su característica? Que los voltajes van a ser iguales. Voltaje 1 es igual a quién, voltaje 2 igual al voltaje 3. Eso es en paralelo, más o menos en paralelo así. El cable puede ser de esta manera así, o también puede ser que como está, miren así, como un rectángulo, depende, ¿ah? ¿Ya? Entonces, en cambio, cuando, por ejemplo, ahora yo te hago la misma comparación que te hice con la manguera, pero acá va a haber, miren, acá va a haber varias mangueras. Manguera acá, manguera 1, manguera 2 y manguera 3. En serie era cuando solamente había una manguera. Claro, acá entra 100 litros, acá se va a dividir en cuánto. Puede ser acá 30, 40, puede ser cuánto, 20, y acá puede ser 40, ¿sí o no? La idea es que sume 100. Entonces, acá va a salir los 100, miren. Pero si te das cuenta ya son diferentes que intensidades de corriente eléctrica. Pero tiene el mismo voltaje, profesor, sí. Eso es lo que le caracteriza a la resistencia en paralelo, que tiene el mismo voltaje. Pero como la resistencia en serie, acá nos va a salir una resistencia equivalente. Eso es lo que tenemos que hallar. Profesor, para la resistencia equivalente, ¿cómo lo hallamos? Si tenemos R1, R2 y R3, sería 1 entre R equivalente es igual a ¿quién? A 1 entre R1 más 1 entre R2 más 1 entre R3. Son la suma de las inversas, miren. Pero si ahora tenemos dos resistencias, miren. Si tenemos dos resistencias, ¿qué sería, profesor? Más fácil, se multiplica R1 por R2 y abajo se suma. Más rápido, ¿ya? Más rapidol, como se dice. Ojo al piojo, por favor. Instrumentos eléctricos de medición, miren. El galvanómetro, miren. El galvanómetro, ¿para qué sirve? Miren. Es un instrumento que mide que la intensidad de corriente, llamado también que amperímetro, miliamperímetro o microamperímetros, ¿ya? Acá está, miren, se le va a poner así un símbolo, el A, que está midiendo la intensidad de corriente eléctrica, el I va a medir, ¿ya? La intensidad va a medir. Para esto de acá, interiormente, estos instrumentos tienen que una resistencia, pero la resistencia debe ser mínima. ¿Para qué? Para que si viene una intensidad de corriente acá, salga normal, ¿entiendes? No se pierda, si es 100, acá sea 100, ¿entiendes? El voltaje no debe perderse acá, el voltaje. El voltímetro, en cambio, mide que el voltaje, el voltímetro mide el voltaje y también tiene una resistencia, pero la resistencia debe ser ¿qué? Debe ser lo máximo posible, la resistencia, ¿ya? Nos sirve para medir los voltajes. Ahora también hay un llamado el puente de Winston. ¿Para qué sirve el puente de Winston, profesor? Sirve pues para hacer algo así como cortocircuito. Significa que anular esta resistencia que está acá, miren, esta resistencia 3. Pero se va a anular siempre y cuando la multiplicación de las resistencias opuestas son iguales a la multiplicación de las otras resistencias opuestas. Y acá está, miren. R1 por R3 es igual a ¿quién? A R2 por R4. Cuando estos de acá son iguales, se anula R3, sería 0. No va a pasar corriente eléctrica. Ahora hay una técnica, cuando por ejemplo tú ves una resistencia tipo triángulo, que es o delta también, ese delta lo voy a volver estrella, así de esta manera, miren. Ese es el objetivo.
Acá, ojo que es R1, este es R2 y R3. Acá es X, Y y Z, miren. Profesor, ¿y cómo yo más o menos sería así? Miren, si tú observas, sería así. Acá, esto lo vas a volver así, miren, de esta manera, miren. ¿Ves? Lo vas a reemplazar así. Y acá también, miren. Uy, acá sí, no, miren. Ahí está. Lo vas a reemplazar así. ¿Te das cuenta? Sale Z, Y y X, miren. ¿Ves? Ahora observemos. Profesor, ¿y X a qué sería igual? X está acá, miren. X está acá. Si te das cuenta, X está acá, miren. Este es X, miren. Ah, ¿verdad, profesor, no? X es igual a ¿quién? ¿Quién forma X? R1 y R2. Arriba va a ir R1 por R2. Y abajo va a ser la suma de 3 resistencias. Ah, profe, fácil. Ahora Y, miren, Y. ¿Quién va a ser Y? Y va a ser esto, miren. Y. Y acá está Y, miren. Ya, profe. Y acá es igual. ¿A quién forma Y? R2 con R3 se multiplica, miren. R2 por R3 y se suma a las R, miren. El Z también la misma lógica. El Z, ¿quién lo forma? R1 y R3. R1 por R3 sobre la suma de R1 más R2 más R3. Y así de delta, de triángulo a estrella, miren. Lo contrario, ahora ¿de qué? De estrella a qué? A delta, miren. ¿Ves? Profesor, este es RX, ¿sí o no? Este es RX, miren. Este RX, este es RX, RY y RZ, miren. ¿Ya? Acá, este R1 acá es igual. Este R1 va a ser igual a la multiplicación de ¿quién? De 2 en 2, miren. RX por RY, RX por RZ y RY por RZ, de 2 en 2. ¿Sobre quién? Ahora, a R1, ¿quién lo está observando? Miren ahí. A R1 sería RY, miren. Y acá está, miren. La misma lógica para R2, la misma lógica, ¿ya? Desarrollando con la electrodinámica, miren. Observen ahí. Un generador de corriente proporciona 680 Joule a una carga de 40 Coulomb. ¿Cuál es su fuerza electromotriz? Datos. Trabajo 680 Joule. Carga 40 Coulomb. Fórmula para la FEN es la energía sobre la carga. Pero energía, ¿cuánto es? 680. La carga, ¿cuánto es? 40. ¿Cuánto sale? 17. Su unidad es voltio, miren. Ah, muy bien. 2. Si una carga de 1,5 Coulomb pasa por una batería de un celular que tiene una FEN de 3,8 voltios, miren. ¿Ves? ¿Qué energía eléctrica recibe esta carga? Miren. Carga 1,5. La FEN, que es una FEN de ¿cuánto? 3,8 voltios. Nos piden la energía. La fórmula es, esto de acá lo pasamos multiplicando. La energía es igual a la FEN por la carga, miren. Pero la FEN, ¿cuánto vale? 3,8, ¿sí o no? La carga vale 1,5 Coulomb. Multiplication sale 5,7 Joule. La unidad de la energía es Joule, no te olvides. Y acá está, pues, avión, bebé, casita, dedo o Elsa. Profesor, acá sale Débora. Ahora la número 3. Procedemos de un foco cuya resistencia eléctrica es 40 ohmio, esto se pronuncia ohmio, y es la unidad de la resistencia de R, miren, 40. Hay una diferencia de potencial. Si te dicen diferencia de potencial, es el V, miren, 110 voltios. O voltaje de 110 voltios. ¿Qué corriente circula por la resistencia? La corriente es la intensidad. Aprende esto, por favor. Y acá, automáticamente, vas a aplicar el VIR, miren, el VIR. ¿Te acuerdas el triangulito? El triangulito, miren, el triangulito así. Fácil, miren, queridos alumnos, miren. Acá el triangulito, miren. Si queremos verlo bien, vamos a dibujarlo. A ver, el triangulito. Acá es V, acá es I, intensidad de corriente, y acá es R, miren. El VIR. Si tú quieres hallar I, tapa así, miren. ¿Cuál era la técnica, queridos alumnos? Si quieres hallar I acá es igual. Es V sobre R. Voltaje sobre resistencia. Y voltaje lo tienen, 110. Resistencia es 40, miren. Miren el proceso. Sale, ¿cuánto? Esta cantidad, miren. 7,5 ampere. Esta es la unidad de la intensidad de corriente, ampere. De la resistencia es ohmio, miren. Este símbolo de acá, ohmio se llama.
del voltaje es voltios. Acá está, miren, voltios. No te olvides las unidades, muy importante que lo domines, ¿ya? La 4. Un alambre de cobre de 50 ohmios. Ah, resistencia, profe. Datos, resistencia, 50 ohmios. Ya. 40 voltios, voltaje, 40 voltios. La intensidad, ahí está, esa es la pregunta. Fórmula, te piden que intensidad de corriente, acá está, voltaje sobre R, miren. Y acá reemplazas 40 sobre 50, 0,8 amperes. ¿Está bien? Ahora observen la 5. También esto es fácil, ¿ah? Observen, tengan paciencia. Hallar la resistencia equivalente entre A y B, miren. ¿Cómo vas a hacer? Primero, ves acá, miren, si puedes simplificar. Esto está en paralelo. Y si está en paralelo, queridos alumnos, ¿cómo lo hacemos? ¿Te acuerdas cuando era de 2? Se multiplica y se suma, miren. 3 por 6 sobre 3 más 6, miren. 3 por 6, 18. Entre 9, 2, profesor, ohmio. Ah, ya. Y de esto de acá te va a quedar uno solo, miren, uno solo. A ver, profe, ¿qué te va a quedar? Acá está, miren, uno solito. ¿Cuánto vale? 2 ohmios. Y eso está acá, miren. ¿Ves? 2 ohmios te va a quedar ahí. Ah, profesor, qué fácil. Ahora tienes 8, pero ¿qué? Esto de acá, estos dos están en serie, ¿sí o no? Miren, este rojito con este 8, que sale 2, están en serie. ¿Por qué está en serie, profesor? ¿Cómo se da cuenta usted que está en serie? ¿Por qué? Porque es la misma manguera. Ah, ¿verdad, profe? ¿Ah? Entonces, si están en serie, la resistencia equivalente es una suma. 2 más 8, ¿cuánto es? 10. Profe, me confunde. A ver, de nuevo. Sí, esto está en paralelo. Si está en paralelo, se multiplica los dos y se suma. 3 por 6 sobre 3 más 6 sale 2. Pero cuando está en serie, en una resistencia se va a sumar 2 más 8, 10 ohmios, miren. Profe, 10 acá y 10 acá. Cuando, escuchen, acá hay una técnica, miren. Tú puedes hacer lo siguiente, miren. Yo puedo hacer esto, observen. La resistencia equivalente acá la última, aquí es igual, profesor, miren. Ah, se multiplica, usted dijo, cuando es en paralelo, se multiplica 10 por 10 y se suma 10 más 10. Pero yo te doy una técnica. Esto va a tener una condición, esta técnica, profesor. ¿Cuál sería? Ah, si es que las resistencias son iguales, si están en paralelo, si son iguales 10 y 10, se saca la mitad de 10, 5. Más rápido. ¿Ves? Profe, y si son 3, si son iguales, se divide entre 3. Ah, qué bien. Pero también lo puedes sacar así, miren. Te vas a demorar más. La número 6, observen ahí. Qué interesante, profesor. Acá, ¿qué hemos hecho acá? Miren. Si tú te das cuenta, estos están en paralelos. Y como están en paralelos, te va a salir una resistencia 1. Y R1 que es igual, 20 por 5 sobre ¿quién? 20 más 5, miren. ¿Cuánto sale? 4 ohmios. Dije, está acá, 4, miren, ohmios. Profe, todos están en serie. Ah, 8 más 4, ¿cuánto es? 12 ohmios. A ver, de nuevo, profe. Paralelos. 20 por 5, acá está, miren. Sobre 20 más 5, 4 ohmios. Te va a salir la resistencia 1, que está acá, que yo lo he puesto, miren. O sea, estos dos ya no van, pues. Estos dos han sido reemplazados por la resistencia 1, que está de rojito, que sale 4. Profesor, acá le salió 4 y acá es 8. Estos están en serie, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es la misma manguera, miren. 8 más 4, ¿cuánto es? 12 ohmios. Profe, acá están en paralelo, 2 y 6. Si están en paralelo, 2 y 6, se multiplica 12 por 6 y se suma 12 más 6. Sale 4 ohmios. Esta es la resistencia equivalente, 4 ohmios. No te olvides. Profe, la 7, ¿cómo haríamos la 7? Miren. Te piden que en la asociación de resistores o resistencias mostrados en la figura, calcule la resistencia equivalente entre A y B, miren, entre A y B. ¿Te das cuenta? Acá se va a utilizar una técnica, ¿ya? ¿Cuál técnica, profesor? ¿Cuál técnica? Miren. Primero, antes vamos a tratar de reducir un poquito acá, miren, estos pasos. Si tú te das cuenta, miren, acá, este es A, ¿sí o no? Miren, va a utilizar esa técnica, acá le pone A, entonces, si tú le pones A acá también se pone A porque no hay ninguna resistencia. Acá ya no le puedes poner A, ¿por qué, profesor? Porque hay una resistencia, cambia eso, ¿no? Cambia ese voltaje. Acá le pones C, miren, C. Pero si tú le pones C acá, miren, te das cuenta, como no hay resistencia, acá sería C.
Y ahora acá no hay resistencia, acá sería C. Ah, profesor, qué interesante. Pero acá es C, acá es C, acá ya no sería C, miren. Acá podría ser D, como le he puesto acá, y acá sería D. Ah, ¿verdad, profesor? C está acá y D está acá, miren. ¿Ves? Profesor, C, acá también C, miren. Por supuesto que esto es B, miren, porque estaba A y B. Tú has puesto el C acá, miren, el C caminó acá, C. Como no hay ninguna resistencia, acá también C sería. Hasta acá llega C, pero acá no puede ser C porque hay resistencia, que se le pone D. Acá no hay resistencia, se le pone D, miren. Ahora, ¿pero por qué ha hecho eso usted, profe? Antes de eso, estos dos están en serie, miren. Si están en serie, 2 más 2, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 4 ohmios, ¿sí o no? ¿Ves? Ahora, ¿qué más? Ahora, vamos a analizar este punto que está acá, C y C. Como es las mismas letras, lo vamos a pegar, miren, uno solo. Y está acá, miren, en uno solo. De tal manera que ahora analizo A y C, miren, A y C. A y C tiene resistencia 4 ohmios. Y acá también es 4 ohmios, miren. ¿Ves? ¿Te das cuenta, sí o no? Sí, profesor. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Como yo he tenido el mismo punto acá, ¿te das cuenta? El mismo punto acá y el mismo punto acá. Acá sale un punto C, miren. Pero este punto C, profesor, ¿qué tiene? Tiene una resistencia, un ohmio, miren. Un ohmio. Pero ¿qué pasa? Si tú restas C menos C, va a salir cero. Si el voltaje es cero, escuchen, se forma un cortocircuito. ¿Qué significa cortocircuito? Que ya no va a pasar corriente eléctrica y se anula esto. Esto se va a anular, miren. Esto ya no va a estar. Sigamos. Ahora, pero ¿qué pasa acá? Analicemos C y D, miren. C y D, 2 ohmios. C y D, 2 ohmios. ¿Están en qué? En paralelo, profesor. C y D, por eso yo he puesto esto, miren. C y D y C y D. Y termina con 2 ohmios acá, miren. Qué interesante, profesor. Pero esto ya lo hemos anulado. ¿Por qué? Porque la resistencia de un ohmio está en cortocircuito. C y C. Resta C menos C, sale 0. Se anula. Si sale 0, no entra corriente eléctrica. Pero tú sabes que acá es 2 más 2 es 4. Como están en estos dos A y C, están en paralelo con 4 acá. ¿Te acuerdas? Y son iguales. La mitad de 4, ¿cuánto es? 2. Acá está. Están en paralelo, miren, 2. Acá también están en paralelo, miren. Como es 2 y 2, como están en paralelo es la mitad de 2, ¿cuánto es? 1. Y acá es 2 ohmios, miren. Pero estos están en qué? Están en serie, miren. Si están en serie, lo sumas. 2 más 1 más 2. ¿Cuánto sale? 5 ohmios. Eso es la resistencia equivalente, ¿ya? Un problemita pensar también. Acá observemos, miren. En este diagrama de resistencia mostrados, determine la resistencia equivalente entre los puntos A y B, miren. A y B. Se tienen los siguientes datos. R1 vale 30 ohmios, R2 vale 60 ohmios, miren. ¿Ves? Ahí está. Pero ¿qué pasa, queridos alumnos? ¿Qué va a pasar acá? Si tú te das cuenta, R1 vale 30, acá también vale R1 y R1, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar, profesor? Como este cable está así, significa que esto de acá, este cable está encima de esto de acá, ¿sí? Y este punto está acá, yo puedo poner que este punto, como no hay resistencia, este punto lo puedo pegar acá, miren. ¿Por qué, profesor? Es como que si yo le pongo, como hace un momento les expliqué, yo le pongo C acá y acá también sería C, miren. ¿Por qué el mismo C y C, profesor? Ah, simplemente porque no hay resistencia. Así que este R1 lo puedo poner acá, miren, así, de esta manera, lo puedo pegar acá. De tal manera, queridos alumnos, que te fijas que R1, R1, R1 están en paralelo, miren. Yo lo puedo poner así. ¿Y R1 cuánto vale? 30 ohmios. Lo mismo sale con R2, miren, con R2. Pero R2 es todo esto, miren, si te das cuenta. Y R2 también lo puedes pegar con esto. R2, con este R2, me sale también en paralelo. Pero ya te dije la propiedad, ¿te acuerdas la técnica? Si son resistencias, están en paralelo. Si son iguales, como son 3, se divide entre 3.
30 entre 3 es 10. 60, como son 3, son iguales la resistencia y están en paralelo, se divide entre 3, sale 20. Y están en series, 20 más 10, 30 ohmios, profesor. Ah, qué bien, qué bien. Digamos, la número 9, miren. Ahora, la potencia eléctrica es una definición que permite cuantificar la energía que consume o disipa un dispositivo eléctrico por unidad de tiempo. Por eso ten cuidado, por ejemplo, tu televisor o cuando tú vas a ducharte, entonces trata de minimizar el tiempo porque la ducha, ojo, que va a disipar bastante energía y como disipa bastante energía, te van a cobrar bastante dinero, ya igual la plancha. Ahora, una refrigeradora consume una potencia de 200 watts y funciona durante 8 horas diarias, dice. ¿Cuál será el costo mensual que se debe pagar si la empresa cobra cuánto? 0, o sea, 40 céntimos, ¿no? Por kilowatt hora. Considere un mes de 30 días. Solución. La potencia es watts sobre tiempo. Pero también sabemos que la energía, si potencia, miren, potencia, digo el W que es, ¿te acuerdas que era el trabajo, energía? Esto es lo mismo que la energía, miren. Y si esto pasa multiplicando, está dividiendo, potencia por tiempo es igual a la energía, miren. Teniendo ese dato, la potencia, ¿cuánto es, profesor? 200 watts, acá está 200. El tiempo, ¿cuánto será? Son 8 horas, pero 8 horas en un día son 30 días, 8 por 30, miren. ¿Cuánto sale? 48 kilowatt hora. ¿Ves? Pero tú sabes que estos 48 kilowatt hora te están cobrando a ti, miren, te están cobrando ¿cuánto, profesor? 0,40, o sea, 40 céntimos por kilowatt hora, miren. Tienes que multiplicar por 0,4, miren. 48 por 0,4, ¿cuánto sale? 19 soles con 20 céntimos. Eso es lo que te consume mensual, sumado a los otros artefactos que tienes, el televisor, la computadora, el celular cuando lo cargas. Hay una disipación de energía, pues. ¿Ves? ¿Y por qué crees que a veces te viene mucho consumo? Ya sabes por qué. 10. El alambre AB mostrado en la figura tiene una longitud de 20 metros, miren, esto tiene una longitud de 20 metros, una sección transversal, o sea, un área, miren, de 0,02 milímetros al cuadrado y una resistividad ρ AB de ¿cuánto? 2 por 10 a la menos 10 ρ por metro, miren. Si la intensidad de la corriente que pasa por AB es 15 amperes, miren, determine la resistencia R del otro conductor, este R nos piden hallar. Si la corriente que fluye por él es que I1 vale 10 amperes, A de ampere. Entonces nosotros en la clase anterior, en el otro video, tenemos que la resistencia en función de la longitud y del área está dado así. Esta constante ρ por la longitud sobre el área, miren, eso ya había explicado. El ρ, ¿cuánto te dan? 2 por 10 a la menos 10. La longitud es 20 y el área es 0,02. Me sale 2 ohmios, esta resistencia 2, acá miren, 2 ohmios. Pero como están en paralelo, yo tengo que hallar ¿qué? Tengo que hallar lo que es el voltaje. Y el voltaje es igual al VIR, ¿sí o no? De nuevo, hacemos el triangulito para que vean, miren. ¿Te acuerdas? El VIR es más conocido como VIR, miren, ¿ya? El voltaje más conocido como VIR. Repite la palabra VIR. Voltaje es igual a intensidad I por R, miren. O VIR, acá está, miren. Pero profesor, ¿el I cuánto vale? El I acá, ¿I cuánto vale? Te lo dan ahí 15 amperes, miren. 15, miren. La resistencia salió 2, miren. Sería 15 por 2 o 2 por 15 lo mismo. 30 voltios. Ahora, como te sale 30 voltios, y como es que el mismo voltaje acá es el mismo voltaje, ¿por qué? Porque están en paralelo, profesor. Quiere decir que acá también es 30, miren. Acá es 30, ¿no? 30. Porque acá es 30, miren. ¿Por qué son iguales, querido alumno? 30 voltios, ¿no? ¿Por qué? Porque son paralelos.
Entonces, aprovechas esto, miren, aprovechamos esto. El BIR, miren, esto me sale 30, lo mismo, miren. R por I, miren, I por R. ¿Y cuánto vale? Acá dice, te lo dan, miren, I1 vale 10, R. R sería 3 ohmios, miren. Esa es la respuesta, ¿ya?